quiero hablar en obediencia a su pastor Andrés. Sí, porque él me dijo: pastor, quiero que usted hable sobre matrimonios. Y yo dije: pero pastor, yo voy a hablarle a una población de gente que hay matrimonios, pero también habrán solteros y habrán jóvenes. Y él me dijo: no importa, quiero que le hable a todos de matrimonio. Entonces yo le dije: bueno, pues le llevo un mensaje y las repito en las 8 reuniones. Y me dijo: no, quiero 8 mensajes diferentes. Y él me dijo: quiero toda una serie, y el que asista a una reunión que adquiera las otras 7. Así es que acabo de comenzar en la reunión pasada. Esta es la continuación. Así que ya sabe, adquiera la anterior y las próximas. Ok, vamos a ir por favor al libro del Génesis, al capítulo 12, y vamos a leer los primeros versos del capítulo 12 del Génesis. Hoy voy a hablar sobre cambio de cultura familiar. Cambio de cultura familiar. Y dice así Génesis 12:1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y la bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Wow. ¿Cuántas familias hay representadas en este lugar? Pues entonces eso significa que esta promesa que Dios le dio a Abraham también alcanza a esta generación. Y lo mismo que Dios le prometió a Abraham es lo mismo que Dios nos promete a nosotros. Esta promesa nos aplica a las familias de la generación moderna de este tiempo. Pero es importante que entendamos que esta promesa de Dios no es automática, porque la mayoría de las promesas de Dios no son automáticas, sino que están condicionadas. Porque las promesas de Dios las condiciona a nuestra obediencia. Si tú me obedeces en esto, en aquello, yo te prometo que haré de ti esto y lo otro. En el caso de Abraham, si estudiamos toda la vida de Abraham, vamos a descubrir que este hombre era un hombre apasionado por sus hijos, un hombre tan comprometido con Dios, un hombre dispuesto a obedecer a Dios en todo. Eso le dio a Dios la confianza de poder depositar en él una promesa incondicional. Pero en el caso de nosotros está condicionada. En otras palabras, a la medida que nosotros imitemos a Abraham como esposos y como padres, a la medida que nosotros nos comprometamos con Dios a levantar una familia que ame a Dios, a una familia comprometida con el Evangelio de Jesucristo, a la medida que nosotros nos comprometamos a hacer lo que fuese necesario para enamorar a los miembros de nuestra familia hacia Dios, a esa medida todas estas promesas vertidas sobre este hombre serán también sobre nosotros. Dice Dios para ti: si ese es tu compromiso y tu decisión, serás bendecido, serás conocido, serás prosperado. Quien te maldiga será maldito, y quien te bendiga será bendecido. Y todas las generaciones que te sigan serán benditos en ti. Así como tú fuiste bendecido en Abraham, tus hijos y los hijos de tus hijos serán benditos en ti. Ahora bien, aquellas familias que levanten una familia de Dios, que levanten gente de Dios, van a tener que tomar decisiones radicales. Dios le pidió a Abraham que tomara decisiones radicales y que asumiera unas acciones radicales. Dios le dice a Abraham: déjalo todo. Dios le dice a Abraham: apártate de tus padres.
Sepárate de tu parentela y vete solo con tu esposa y tu siervo. Vete solo a un lugar que yo te mostraré. Dios le da instrucciones a Abraham y Abraham las obedece. Aunque en el caso de Abraham esa separación fue física, pero en el caso de nosotros Dios nos está pidiendo prácticamente lo mismo. Lo que sí Dios quiere asegurar es que nosotros nos separemos de nuestra cultura familiar, si es que ésta no armoniza con los principios del reino de Dios para las familias. No sé cuántos de ustedes aquí nacieron en hogares cristianos. Yo no nací en un hogar cristiano, pero aún aquellos que nacieron en hogares cristianos, basado en mi experiencia, probablemente en Bogotá eso no existe, de que hayan familias cristianas que no necesariamente hayan vivido el evangelio puro, tal como está diseñado para vivirlo dentro de sus hogares. Hay cristianos que no viven en sus hogares conforme al evangelio. Viven en la iglesia conforme al evangelio, pero no necesariamente viven dentro de sus hogares conforme al evangelio. Y si ese fue el caso, que creciste en un hogar cristiano que no vivía el evangelio dentro de las paredes de su casa, entonces eso implica que a la hora de yo formar un hogar, a la hora de yo tener mi propia familia, yo voy a tener que tomar decisiones radicales, de yo renunciar a mi herencia familiar, el yo renunciar a esa cultura familiar que yo traigo de mi casa, de mi crianza de infancia. Muchos creyentes van convencidos al matrimonio, creyendo que jamás van a repetir el comportamiento que vieron de sus padres. Ese comportamiento que aprendieron de sus padres. Ahora que yo vine a Cristo, yo estoy seguro que yo no voy a repetir lo mismo que yo vi en mi papá. Estoy seguro que no vamos a repetir las mismas cosas que vimos en nuestras madres o en sus matrimonios. Y hay gente que van genuinamente, sinceramente convencidos al matrimonio, al altar matrimonial, creyendo que usted va a formar una familia completamente diferente, con una cultura completamente diferente. Como nuevos creyentes que somos, hemos creído que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿sabes qué yo descubrí? Y quiero ser honesto, que ese versículo bíblico es una poderosa verdad, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Y por lo menos en mi caso, a mí se me hizo extremadamente difícil el yo poder despojarme de todo lo que yo recibí, de toda la formación que me dieron mis padres, de toda esa cultura familiar que traje del hogar de infancia. Nuestra cultura familiar nosotros la traemos en nuestros huesos. En los momentos de las crisis, ¿qué es lo primero que aflora? ¿Qué es lo primero que te sale? Lo que tienes muy bien aprendido a través de las predicaciones y los estudios bíblicos, que lo tienes muy bien aprendido, o lo que has vivido a lo largo de toda tu vida. Vuelvo y repito, quizás en Bogotá no ocurre, pero en Puerto Rico tenemos luchas internas entre lo que hemos aprendido de Dios y lo que hemos aprendido de nuestra familia. Estoy solo. Gracias. Miren, para darles un ejemplo, yo vengo al matrimonio completamente convertido a Cristo. Yo conocí a Cristo a los 16 años. La convertida que me di fue radical. Soy producto de un avivamiento entre los jóvenes universitarios de mi país. Nosotros vimos la gloria de Dios arropar los campus universitarios. Nosotros vimos milagros y vimos maravillas ocurrir. Yo conocí a Dios de verdad. El Señor me bautizó en el Espíritu Santo cuando yo no sabía lo que era eso. Comencé a hablar en lengua y yo me tapaba la boca. Y yo le decía a la gente, ¿qué me pasa? Que estoy tratando de hablar y me salen disparates.
Y me dijeron, vete al libro de los Hechos en el capítulo 2 y probablemente encuentras la respuesta. En ese ambiente crecí. En un ambiente donde todos estábamos conociendo a Dios a la vez. Y era una unción tan poderosa, una cosa enorme, tremenda. Y mi vida cambió mucho, mucho. Pero mira el hogar de donde yo vine. Mi papá es militar. Y no solo es militar, es oficial del ejército de los Estados Unidos. ¿Habrá alguien aquí que sepa lo que es eso? Pero no solo era militar, mi papá era machista. Ese tipo de hombre autoritario, exigente, demandante. Señores, mi papá era un hombre tan metido en lo militar que cuando él llegaba a casa, él parecía que necesitaba el saludo militar. Era muy estricto. Nosotros nos sentíamos nerviosos cuando él llegaba a casa, porque todo era una formalidad. Él tenía fuertes prejuicios contra la mujer, porque él trataba a mi mujer, él trataba a mi mamá, trataba a mi mamá muy duramente. Y recuerdo que él siempre trataba de aplastarla con su dominio, con su superioridad. A mí nunca me gustó como él era. Y yo siempre dije que yo nunca sería como él. Como padre también fue muy duro y frío. Él no nos permitió que nosotros le diéramos afecto. Recuerdo el día que corría donde él, era muy pequeño, y fui donde él y lo abracé. Y él me empujó y me gritó y con la mano me señaló y me dijo, jamás vuelvas a hacer eso. Y yo tenía dudas y yo dije, ¿pero qué hice? ¿Le habré pisado un callo? Pero miren, para sorpresa mía, mi papá me dijo, los machos no abrazan a los machos. Que sea la última vez que me abraces. Se acabó el evento. Ese es el tipo de hombre que me crió. Entonces, yo juré que yo me iba a casar y yo iba a tener a mis hijos y yo iba a tener a mi esposa. Y yo dije, yo nunca voy a ser ese tipo de hombre. Yo conozco al Señor. Yo conozco el poder de Dios. Yo conozco el evangelio. Mi papá actúa así porque él no conoce al Señor. Pero jamás en la vida yo podré actuar de esa manera. Mi mamá, como esposa de militar, Dios mío, desarrolló un afán por la limpieza. Miren, yo no les miento. Ella limpiaba la casa y nos ponía medias blancas. Caminen por la casa. Y yo, ay Dios mío, si había una sombra al final de la caminata, alguna sombra en esa media blanca, había que comenzar otra vez. Pero ella no limpiaba sola. Ella se llevaba a arrastrar a todo el que viviera en esa casa. Entonces, era un régimen muy fuerte. Nuestra vestimenta, el brillo de los zapatos, el planchado de la ropa, todo era una cosa así tan estricta. Ella era exagerada con el asunto de la casa y ella tenía que decorar y tener todo detalle. Mi mamá le daba servicios VIP a mi papá. Eso de servirle en un plato plástico, sacrilegio. A los hombres se les sirven loza, servilleta de tela, los cubiertos de plata. Sí. Entonces ese era el tipo de mujer que era mi mamá. Entonces, imagínense, yo me crío en todo ese ambiente y encima de eso me ponen por nombre rey. Entonces, mira el sentido del humor que tiene Dios. Me enamoro de una mujer espectacular. Y tengo tanto que contar, pero poco tiempo para ello. Así que todo lo resumo en que es una mujer que se enamoró de Dios.
ya éramos novios cuando ella se convierte a Cristo. O sea, fuimos novios impíos. Entonces, ella se enamora de Dios y yo le digo a ella, lo siento, Dios no cabe entre nosotros. A mí no me gusta la iglesia y los evangélicos me caen mal. Entonces, le dije a ella, tienes que decidir entre Cristo o yo. Y ella viene y me dice, me vas a obligar a romperme el corazón, porque yo estoy enamorada de ti. Pero si me pones a decidir entre Cristo, entre Cristo o tú, lamentablemente decido por Cristo, porque tú nunca podrás darme lo que ya Él me dio. Y entre dos amores, el amor de Dios me va a dar vida eterna, el tuyo no. Y esa mujer, por ser tan radical, me llevó a interesarme. Pero ¿cómo es posible que alguien se pueda enamorar de Dios así? Así que decidí empezar a visitar la iglesia. No me convertí rápido. La primera vez que fui me sentí mal, la segunda vez que fui me sentí peor. Y la tercera vez que fui me sentí tan miserable que decidí darle mi vida a Cristo, porque reconocí que yo tenía un problema, que Dios no era el culpable de él. Así que le di mi vida a Cristo. Y entonces, el colorín colorado, este cuento fue maravilloso. Ahora éramos novios en Cristo, llenos de Dios, y Dios se glorificó en nuestra vida, según ya les conté. Ahora bien, ¿qué pasa? El sentido común, el sentido esos planes insondables de Dios hace que este señor se enamore de esta señora. Pero esta señora viene de una cultura familiar bien interesante. ¿Quieren saberla? Ella viene de una cultura familiar absolutamente feminista. Era un hogar totalmente matriarcal. Cuando te digo un hogar matriarcal, es que allí las mujeres son las que reparten el bacalao. Ellas son las que deciden, las que planifican, las que hacen y deshacen. Allí no hubo, miren, para darles una idea, todos los hermanos de Mildred son mujeres. Allí no nació un varón en ningún lugar. ¿Y sabes qué? Ella es la menor de su familia. Todas las hermanas mayores de Mildred, ¿qué tuvieron? Nietas. Todas mujeres. En otras palabras, parecía no haber esperanza para un hombre en ese lugar. Para colmo, los esposos de sus hermanas se divorciaron de ellas, y los pocos que habían se fueron. Y ahora mi suegro y yo quedamos solos en ese imperio de mujeres. Entonces mi suegro, ese flemático pero glorificado, ese tipo de hombre que donde lo ponen, ahí queda. Mire, usted podrá estar una semana en su casa y usted nunca sabrá el tono de su voz. Primero, porque las mujeres son las que hablan. Y no hay oportunidad para que los hombres hablen. Entonces, cuando le hacen una pregunta a él, todas responden, menos él. Por lo tanto, él no tiene necesidad de hablar. Entonces, yo me encuentro en un ambiente así, donde yo llegaba a la casa de mi suegra, cuando éramos novios, a dejar a su hija de la universidad, y tan pronto entraba por la puerta, mi suegra me ponía una toalla aquí. Me dijo, a bañarse. Y dije, señora, yo tengo una casa donde bañarme. Váyase a bañar, que tengo comida preparada para usted. Yo tengo una mamá que me hace comida. Pero miren, me hacía bañarme.
me hacía comer. Y para colmo, cuando terminaba de comer, la habitación con el aire acondicionado y la cama lista para que tomara una siesta. Yo decía, pero señora, yo estoy bien. No, tómese la siesta. Si usted supiera cuánto yo le amo, usted se ha ganado mi corazón. Mi suegra se enamoró de mí. Señores, para ponerle la cereza al pastel, esa familia es una familia que fue creada para relaciones públicas. Todo es... O sea, usted llega allí y a ti te dan un abrazo a la llegada. Te sorprende con un abrazo en cualquier momento. Si vas al baño y regresas, te reciben en la sala con otro abrazo. Miren, y yo vengo de un hogar donde no hay abrazo, no hay afecto, no hay cariño. Entonces yo llego allí y todo es un plegoste. Señores, es difícil. Pero Dios hablaba y decía que nuestra relación iba a ser una relación que eventualmente bendeciríamos a las naciones. Que el Espíritu de Dios nos utilizaría para fortalecer las familias y bendecir los matrimonios en las naciones. Y nosotros escuchábamos esas palabras proféticas y decía, Dios mío, esos profetas nos quieren mucho. Pero yo no veo cómo eso se pueda cumplir. Pero nos casamos. Se juntó el hambre con la necesidad. Porque el machista, que yo no era, el militar, que yo no era, Dios libre, pero tenía la cultura familiar. Yo no conozco otra cosa, yo no conozco otro ambiente que no sea ese. Mi suegra, muy limpia en la casa, pero eso de decorar, eso de ella no le importaba eso. La vida es para relaciones públicas. Entonces, nosotros nos casamos, nos mudamos de ciudad. Comienzo a trabajar en un trabajo muy demandante como gerencial de una compañía farmacéutica. Empezamos a plantar una iglesia con 21 años de edad, acabadito de casar, y tratamos de hacer de nuestra relación una relación que honrara a Dios. Pero al poco tiempo, tanto estrés, tanta demanda, tanta cosa, yo no me di cuenta cuando yo comencé a cambiar mi manera de tratar a mi esposa. Porque yo llegaba a la casa y yo no podía ver un lavamano con agua. No, los lavamanos tienen que estar secos siempre. Ver una cama sin vestir, eso es pecado mortal. O sea, una cocina con olla sin contenido. Entonces, yo vivía por un reloj. Todo era orden, todo era... Entonces, mi esposa vivía para recibirme, para darme amor y cariño, y todo era, vamos a hablar. Pero mientras vamos a hablar, yo estaba mirando por encima a ver qué estaba hecho y qué no estaba hecho. Yo necesitaba ver el hogar de donde yo salí. Yo necesitaba verlo. Comenzamos a chocar. Y comenzamos a chocar. Señores, yo comencé a maltratar a mi esposa. Yo nunca le pegué, pero yo le supe faltar el respeto mucho. Yo le insultaba, yo la humillaba, y me da vergüenza tener que aceptar públicamente que fue así. Porque se trata de un hombre que no solo amaba a Dios y era cristiano, era pastor. Y muchas veces nosotros terminábamos de una garata, una pelea, una discusión. Inclusive íbamos en dirección hacia la iglesia y yo dando puños al volante del carro, del vehículo, para entonces llegar a la iglesia y sacar la sonrisa pastoral y el amor y la gentileza y la amabilidad pastoral, y mi esposa tener que sentarse en primera fila a soportar un mensaje de mis labios.
Y eso pasó por tiempo y tiempo. Yo, pues, lo justificaba. Lo justificaba porque pensaba que mientras yo tuviera razón, la razón justifica los medios. Pero la razón no justifica los medios, y el Evangelio ha sido muy claro con respecto a eso. Nada me da derecho a pecar. La Escritura me dice: tienes espacio para irarte, pero no tienes espacio para pecar. Tienes espacio para irarte, pero no tienes espacio para humillar. No tienes espacio para maldecir. No tienes espacio para enojarte y mantener un enojo por más de un día. No se ponga el sol sobre tu enojo. Pero nuestra relación se comenzó a deteriorar, pero yo estaba ciego. ¿Sabes por qué? Porque yo no estaba dispuesto a transar y yo no estaba dispuesto a negociar. Me preguntaba, ¿por qué Dios nos juntó? Me preguntaba, si nos amábamos tanto, ¿qué pasó? ¿Sabe qué es lo que descubro? Que yo traigo una cultura familiar, ella trae otra cultura familiar, y ambos teníamos que renunciar a nuestras respectivas culturas familiares. Y todo lo que tuviésemos que hacer para crear un ambiente digno de la presencia de Dios en casa, teníamos que hacerlo al precio que fuese, al costo que fuese, pero teníamos que honrar a Dios en medio nuestro. Dios es un Dios de paz, y donde único Él habita es en aquellos lugares donde hay paz. En los lugares que hay paz no necesariamente es porque la gente está de acuerdo. En los lugares de donde hay paz es porque hay gente que aprenden a amarse y se soportan con paciencia en amor. Hello. Lo más triste de esto es que yo podía ser muy espiritual y comportarme, y ser usado por Dios, traer palabra profética a la iglesia y ser un hombre con un mensaje tremendo. ¿Y saben qué? En realidad me convertí en un hombre con una doble vida. ¿Sabe que los cristianos que adulteran y los cristianos que fornican no son los únicos que tienen doble vida? También aquellos que tenemos un estilo de vida en la casa y otro estilo de vida en la iglesia, somos también cristianos con doble vida. Y eso Dios no nos los tolera. A mí no me agradaba verme en ese escenario, y como les dije, lo justifiqué. Pero el Espíritu de Dios comenzó a confrontarme con los frutos del Espíritu. Me decía: el mismo amor que tú manifiestas en la iglesia es el que tienes que manifestar en casa. La misma bondad, la misma benignidad, la misma misericordia, la misma humildad y mansedumbre que tú despliegas en la iglesia, también lo tienes que manifestar en casa. No es posible que una misma fuente dé dos tipos de agua. Un árbol bueno no puede dar un fruto malo. Los frutos malos vienen de árboles malos. Ese tipo de cosas fue con las que Dios me confrontaba. Pero seguía en una lucha interna hasta el día que nació nuestra primogénita. Todo esto lo explico con más detalle en el libro Señor, que mis hijos te amen. Pero cuando llegué a la sala de parto, yo estaba tan ilusionado, estaba tan feliz, porque yo iba a recibir a mi primogénita. Y yo estaba esperando ansioso. El médico tan pronto recibió del vientre de mi esposa, recibió la bebé en sus manos, lo primero que hizo fue ponerla en las mías. Y cuando yo vi a mi hija tan hermosa, elevé una oración a Dios y le dije a Dios: Dios, lo único que yo te ruego, lo único que yo te pido para ella es que ella aprenda a amarte desde muy pequeñita, desde muy pequeña, que ella se enamore de ti. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: Rey, a la medida que tú te comportes como Jesús en tu casa y ella vea la personalidad de Cristo en ti, en medio de tu hogar, a esa medida tu hija aprenderá a amarme. En otras palabras, ella no me va a conocer
por los buenos estudios bíblicos que dé la iglesia y la buena escuela bíblica que haya en la iglesia. Ella no me va a conocer ni siquiera por los cultos familiares que tú hagas en tu casa. Ella me va a conocer a la medida que tú aprendas a amar a tu esposa y tratarla dignamente. A la medida que ella vea que ustedes dos gozan su relación, ella se va a gozar de amarme y de servirme. Hay muchos hijos de cristianos que abandonan la iglesia no porque no les guste la iglesia, es porque no les gusta lo que ocurre en casa. Señores, cuando el Espíritu Santo me habló allí en la sala de parto y me dijo eso, yo reconocí que el futuro eterno de mi hija dependía de lo que ella viera en mí. Entendí que ella se salvaba o se apartaba dependiendo de lo que ella observara en mí, en mi casa. Dependiendo de lo que ella escuchara de mí en mi casa. Yo tuve que reconocer esa mañana que yo tenía que volverme a convertir a Cristo. Un pastor convirtiéndose a Cristo otra vez. Me encerré en la habitación del hospital donde mi esposa la iban a ubicar, y allí metido en el cuarto de hospital me fui al piso y contra una pared lloré amargamente y le dije a Dios: me convierto a ti otra vez, quiero recibirte otra vez. Yo reconozco que permití que la cultura familiar de mis padres invadiera mi casa, pero hoy me arrepiento de haberlo permitido. Me quiero convertir en otro hombre. Inclusive renuncio a todo el conocimiento bíblico que tengo. Y a partir de este momento yo quiero que me vuelvas a enseñar la palabra. Y quiero estudiar las escrituras con otra mentalidad. Ya no voy a estudiar la Biblia para predicarla. Ahora la voy a estudiar para vivirla en casa. Y ese día Dios comenzó a hacer muchos cambios en nuestras vidas. Ese momento fue un momento tan maravilloso, porque fue un momento donde sentí que volví a nacer de nuevo. Hay personas que piensan que la conversión es una experiencia de una vez en la vida, y piensan que porque nunca se han apartado, nunca se han ido al mundo, no se habían apartado. Pues permíteme decirte que ahora he comprendido que la conversión de un cristiano no es una experiencia de una profesión de fe, es un proceso de vida. Los cristianos se convierten continuamente. Los cristianos necesitan convertirse constantemente al Señor. Y cada vez que Dios puntualiza una área de nuestra vida que necesita corrección, ahí tenemos que volver a hacer pacto, y tenemos que volver a comprometernos, y tenemos que volver a arrepentirnos, y tenemos que volver a pedirle al Señor que tome esa área de nuestra vida y nos haga una persona nueva. Dios comenzó a cambiar nuestra cultura familiar. Cuando comenzamos a practicar la nueva cultura familiar, ahora nuestras respectivas familias comenzaban a criticarnos. Mi papá me comenzaba a hacer comentarios: estoy notando que tu esposa te está dominando. Y yo decía: no, papá, eso no es dominio de mi esposa sobre mí, eso es respeto y dignidad hacia la mujer. Eso es todo. Es darle espacio, es reconocer que ella es coheredera juntamente conmigo, es reconocer que ella es tan inteligente como yo, y yo necesito de ella tanto como ella me necesita a mí. También mis suegros comenzaron a cuestionar nuestros estilos. ¿Por qué? Porque estábamos cambiando nuestra cultura familiar. Pero fuimos férreos en decidir que Dios trajera un nuevo estilo. Vamos a llamarlo el estilo del reino. Vamos a llamarlo aquel estilo de vida familiar que provoca que la bendición abrahámica caiga sobre nosotros. Comenzamos a orar por nuestros hijos, a leerle la palabra a nuestros hijos, a comunicarnos con nuestros hijos, a testificarles a nuestros hijos. Pero oigan bien, porque no puedo terminar sin decirles esto. También hubo momentos en que yo volví a cometer errores. Ya no era con la frecuencia de antes, pero volví. ¿Por qué? Porque sin darme cuenta me descontrolaba. Sin darme cuenta algo me salía como no era debido. Pero por haber entendido la nueva cultura familiar y lo que Dios demanda de los creyentes, ¿sabe lo que tuve que hacer? Sentarme en la sala de mi casa, sentar a mi hijo aquí en mis rodillas
sentar a mi hija aquí en mis rodillas y mirándome a los ojos, con lágrimas, decirle a mis hijos: papá ha pecado contra Dios. Papá ha pecado contra ustedes, porque papá pecó contra mamá. Jesús no se hubiese comportado como yo me acabo de comportar. Jesús no hubiese hablado como yo acabo de hacerlo. Me arrepiento de haberme comportado así. Y le pido perdón a mamá. Le pido perdón a Dios. Y le pido perdón a ustedes también. Por favor, oren por mí. Y ellos así medio asustados levantaban sus manitas y me la ponían en la frente. Y le decían, papá Dios, ayuda papá. Él quiere ser bueno, ayúdalo, Señor. Pero ¿sabes algo? Esas oraciones infantiles transforman el corazón de los padres. Taladraron más mi corazón. Y yo supe entender que si había algo que podía crear un peso de gloria en la vida de nuestros hijos, es que ellos entendieran que el evangelio que se vive en casa es un evangelio auténtico. Y el evangelio genuino no es el evangelio de los cristianos perfectos que nunca cometen errores. El evangelio genuino es el evangelio donde los cristianos que cometen errores se arrepienten, se piden perdón unos a otros y se reconcilian unos a otros de frente, de cara a cara, y oramos al final como familia para pedirle al Señor que sane nuestros corazones y que la obra que Él comenzó a hacer en nosotros, que la termine y la perfeccione. Quiero orar por aquellos que hoy reconocen que necesitan todavía hacer ajustes mayores para cambiar la cultura familiar que usted heredó de su familia. Aquellos que hoy quieren establecer una plataforma de fe para cuando usted crea su nueva familia, o cuando usted crea su familia porque no se ha casado, que usted la va a hacer asegurándose de crear una nueva estructura de comportamiento, nuevas filosofías y nuevos estilos de tratarnos los unos a los otros. Para aquellos que hoy reconocen que han pecado, al igual que lo hice yo, pero deciden hoy parar y decir: no, yo quiero provocar un avivamiento espiritual en mi casa, y ya no voy a seguir demandando que otros cambien. Aquel que necesita cambiar soy yo. Yo soy el que tengo que modelar un nuevo estilo de vida en esta casa. Pues heme aquí, Señor, heme aquí. Para aquellos que quieren recibir la bendición de esta oración, por el compromiso que hacemos de ir delante de Dios y decir: Señor, métete en casa y cambia la cultura de mi casa. Yo estoy dispuesto a pagar el precio que sea. Si estás dispuesto, ponte de pie, quiero orar por ti. Dios del cielo, clamo por todos estos hermanos y hermanas que están en este lugar e invoco tu presencia sobre ellos. Y clamo, Señor, para que el poder de la palabra, para que el poder de la verdad redarguya a tal grado nuestros corazones, Señor, que no nos deje vivir a espaldas de esta doctrina, que es la doctrina de Jesús. Te rogamos, Señor, que nos enseñes a temer a Jehová dentro de nuestra casa, a dejarnos supervisar por el Espíritu Santo y permitir que tu palabra sea la última palabra. Ya no son los hombres los que tendrán la última palabra. Ahora es Jesús, es su palabra la que será la última palabra en mi casa. Jehová, por cuanto quiero servirte y que mi casa también te sirva, me arrepiento de mis pecados y te entrego, Señor, mi futuro, para que me guíes, me dirijas y me des la fuerza para convertirme en un modelo y un ejemplo para los miembros de mi familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová, en el nombre de Jesús. Amén.